Sabemos que esta palabra, adoración y alabanza, son palabras, que en todo el mundo se habla. La adoración y la alabanza en todo el mundo se habla. Millones de personas hablan de la alabanza y de la adoración. Diferentes culturas, diferentes idiomas hablan. A veces, donde se encuentra esta palabra, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Abraham? Amén. Esta es una de las historias referentes de muchísimas enseñanzas, de muchísima, digamos, uno muchas veces la utiliza para mostrar el verdadero amor hacia Dios. Y quiero que vayamos nosotros a Génesis. Vamos a recordar un poquito. Sabemos que ya la mayoría se sabe la historia, pero muchas veces cuando indagamos nuevamente, Dios vuelve a mostrarnos cosas nuevas. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo, bueno, yo quería leerlo realmente en la Reina Valera. Tengo la Biblia de mi hija. Ya se la voy a devolver, solamente voy a leer eso en la versión de PDT. Y quiero que nosotros realmente nos traslademos al escenario de lo que vivió Abraham en este tiempo. Dice que después de todo esto, puso a prueba a Abraham. Si nosotros leemos el capítulo anterior, está hablando del pacto que hizo Abraham con Abimelech, o sea, todo ese tema que pasó allí. Pero después dice que después de esto puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él le dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo. Y quiero que nosotros entendamos esta palabra, dice único. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Si nosotros paramos un momentico ahí, está sucediendo algo terrible, ¿cierto? Si nosotros sabemos la historia de Abraham, como una maldición, el hecho de no poder de no tener hijos. Y sabemos todo el paso, la trascendencia que hubo para que Abraham recibiera a su hijo único, Isaac, con muchos errores, a veces desobedeciendo la voluntad de Dios, porque Abraham tuvo un hijo por fuera, que eso después trae y todavía está generando impacto sobre el pueblo de Israel. Y entonces vemos que después de todo esto, dice la palabra que Dios puso a Abraham, después de todo esto Dios puso a Abraham a prueba. O sea, Dios puso a Abraham a prueba. Y cuando él le dice, me impacta muchísimo el versículo donde dice, que es el 2, toma a Isaac, tu amado hijo único, y ve a la tierra de Moriah y ofrécele como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Yo no me imagino a Abraham en ese momento, él mirando hacia el cielo y diciendo, haciéndose tantas preguntas en su mente y decir, quemar a mi único hijo como un sacrificio. La Biblia no nos narra esto, pero miren lo que pasa. Abraham fue obediente. Dice el versículo 3, a la mañana siguiente, o sea, eso se lo dijo en la noche. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Dice que ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usar en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios les indicó. Y al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos. Él en ningún momento le comentó esto a Sara, porque imagínense le comentar esto a Sara. Nosotros que somos tan cuidadoras de nuestros hijos, con ese corazón de madre que nosotros tenemos, hubiera sido obstáculo para que él hubiera logrado llegar hasta este punto. Nosotros conocemos la trascendencia de la historia, pero quiero que nosotros veamos que es el primer versículo donde habla de la Biblia, donde habla de adorar. ¿Sí? El versículo 5 dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá. Y dice, y adoraremos a Dios y volveremos a ustedes. Miren la condición o lo que ya Abraham traía en su corazón, a pesar de que dolía, él ya tenía algo preparado para ir y obedecer a Dios. Cuando nosotros hablamos de qué hay en una adoración, ¿qué hay? Los que quieran anotar. Número 1, hay sacrificio.
¿Qué hay en una adoración? Hay sacrificio. ¿Dónde vemos el sacrificio? Dice que Dios le pidió su único hijo, ¿cierto? Número 2, ¿qué vemos también? Hubo decisión. ¿Decisión de qué? De Abraham. Porque él a la mañana siguiente actuó. Número 3, vamos a ir al versículo 16, Génesis 22, 16, para poder descifrar ese número 3. Sabemos que después de todo esto, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, ¿cierto? Y le dijo, detente. Y en ese momento ya después Abraham vio un cordero enredado entre los cuernos, por los cuernos en un arbusto, y ese fue el que lo agarró y lo ofreció como sacrificio. O sea, ahí Abraham vemos que ni corto ni perezoso vio de una vez, le dijeron no, él inmediatamente cogió el cordero y lo ofreció. Dice el versículo 16, y le dijo el Señor, y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas. Tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos y también prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Mire qué bendición lo que trae la obediencia. ¿Qué trae? Obediencia, ¿cierto? Dice que trae bendición. Abraham regresó, mentiras, el cuarto punto. Entonces, el primero trae sacrificio, el segundo trae decisión, el tercer punto, temor a Dios y respeto, porque aquí lo está diciendo en el versículo 16. Y cuarto punto, obediencia. La adoración también genera la obediencia. Y cuando hay obediencia, hay bendición de Dios. Quiero que vayamos nosotros por un momento y leamos Juan 4:23. ¿Quiénes se acuerdan de este texto? Amén. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estos versículos son impresionantes, porque sabemos que esta es la escena donde Jesús se acerca a la mujer samaritana. Y ahora Jesús está diciendo, mas la hora viene. Vamos a repetir todos. Mas la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor estaba diciendo aquí, mas la hora viene, pero también la está confirmando porque está diciendo, y la hora es. Ese tiempo cuando Jesús vino, fue cuando vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando Jesús vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra, vino también consigo en busca de verdaderos adoradores. Y aquí hay algo muy importante que está en este versículo, porque Él está diciendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí en esta noche? Amén. ¿Amén? ¿Aquí hay verdaderos adoradores? Amén. ¿Amén? Amén. Hay poquitos. ¿Cuántos adoradores hay aquí en esta noche? Amén. Entonces vamos a entender la trascendencia de lo que es ser adoradores. Ya vimos una partecita de la Biblia con la historia de Abraham sobre el adorar, pero ahora vamos a entrar un poquito más allá, aunque Abraham fue más allá de lo que muchas personas quizás en la misma palabra lo fueron, porque Abraham se volvió un adorador. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, porque también el Padre, mire la aclaración que está haciendo aquí, porque también ¿quién? El Padre. El Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Ustedes alguna vez han buscado algo?
Yo los veo como con cara de dormirse. ¿Alguna vez has buscado algo? Amén. Eso es lo que está haciendo el Padre en esta noche. Amén, aleluya. Él está aquí y está mirando qué adoradores están aquí. Él está buscando realmente esos adoradores. Porque adorar es fácil. Levantar las manos es fácil. Cantar es fácil. Usted lo puede hacer allá o lo puede hacer acá. Pero el Señor no está buscando cantantes, no está buscando personas que simplemente eleven un canto, que dancen. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y es lo que vamos a tratar de entender esta noche. Ahora, el versículo 24, Jesús quiere aclarar algo muy importante y dice, Dios es... A ver si estamos concentrados. ¿Dios es? Espíritu. No. ¿Dios es? No, ustedes están hablando muy fácil. ¿Dios es? Espíritu. Fuerte para que se despierte el que está al lado porque ya veo muchos durmiéndose. Dios es espíritu. Es algo que Jesús está aclarando en esta noche. Mira, algo cuando yo, no sé, el Señor me hablaba a mí un día y Él me enseñaba por medio de la palabra que nosotros muchas veces nos olvidamos de qué somos y nosotros somos espíritu. Nosotros no somos carne, sí tenemos un alma y tenemos un cuerpo, como lo dice la palabra, como nosotros debemos entenderlo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y es algo que yo quiero que usted anote. Somos espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Y es algo que nosotros debemos entender. Dios es espíritu. O sea, nosotros, cuando nosotros vamos a Génesis y leemos, pues precisamente estábamos leyendo Génesis estos días, y nosotros leemos cuando el Padre dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Él está hablando de que Él es espíritu y es la única manera de cómo nosotros los seres humanos podemos comunicarnos con ese ser supremo. Nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar lo que es Dios. O sea, nuestra mente es tan pequeñita que nosotros no alcanzamos a entender cuál es su grandeza, su poder. O sea, es tan impresionante que la misma palabra nos revela un poquito de lo que es Él. Y por eso Él, cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza, están concentrados, parece que están concentrados, a imagen y semejanza, Él está hablando de que nos sacó de Él, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener la conciencia de que nosotros salimos de Dios, nosotros tenemos la esencia de Dios, por eso necesitamos de Él, porque nosotros somos espíritu. Si nosotros no entendemos que somos carne o que somos alma o que simplemente nos dejamos guiar por nuestras emociones, usted sabía que muchas veces nosotros los humanos nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, nos dejamos guiar por lo que sentimos o por lo que queremos. Y cuando yo hablo muchas veces con los jóvenes les enfatizo mucho eso, porque estamos en el tiempo donde simplemente pensamos en lo que queremos, en el yo, ¿sí? En el egoísmo, en el egocentrismo, y nos olvidamos realmente de la esencia de lo que nosotros somos, que nosotros somos espíritu. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, si nosotros somos espíritu, nosotros tenemos que vivir en el espíritu. No hay otra manera. ¿O de qué manera nosotros vamos a adorarle a Dios? Cuando venimos a cantar, sería muy fácil, ¿cierto? Cuando vamos a un concierto de un cantante que nos gusta. Esa no es la manera como el Señor está buscando en esta noche a los adoradores. No es. Vamos a leer, por favor, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, una de las maneras de nosotros poder expresar adoración a Dios es por medio de la fe. ¿Usted está aquí por qué? Por la fe, por lo que usted ha escuchado en su palabra, por lo que usted ha aprendido de su palabra. Usted no está aquí por un hombre, está aquí porque Él lo ha traído. Y sobre todo porque nosotros hemos creído como seres humanos, porque ha sido manifiesta su gloria delante de nosotros, ha sido manifiesto su poder. ¿Cómo? En la cruz.
sabiendo que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, cuando nosotros vemos manifestar la salvación, que ese es el regalo más grande que la humanidad puede recibir, el resto yo pienso que son añadiduras que el Señor nos ha querido dar, pero lo primordial es esa salvación que el Señor nos ha dado. Entonces por eso aquí dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Si usted realmente no tiene fe de que Dios existe, no estamos haciendo nada, porque aquí lo está diciendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Usted realmente cuando se acerca a Dios cree que Él existe? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos gusta estar jugando con el pecado? Simplemente lo estamos diciendo por decirlo. No estoy aquí en condición de juzgar, sino es su palabra la que nos está hablando en esta noche. Por eso aquí Él es muy claro, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nosotros realmente muchas veces fuéramos conscientes de la existencia de Él, evitaríamos tantas cosas que nosotros hacemos. Hoy estamos aquí en este lugar, hoy estamos con un corazón dispuesto a hablar, yo a enseñar, Dios por medio de mí. Pero cuando salimos, ¿qué? Esa es la gran pregunta. Cuando nadie te ve, ¿qué? Y a veces nos queremos acercar a Dios de cualquier manera. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí estamos buscando realmente a Dios? ¿Es realmente el deseo de nuestro corazón buscarle a Él? Algo que escuché de una enseñanza que precisamente les proyecté a los jóvenes el sábado, y algo que me impactaba, eso lo quise sacar para complementar acá un poquito, es que ella decía, los verdaderos adoradores provocamos los cielos abiertos. Los verdaderos adoradores provocamos los milagros, provocamos la bendición de Dios, hacemos que la presencia de Dios se manifieste en un lugar, se manifieste en nuestra casa, en nuestro trabajo, se manifieste en todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros somos adoradores verdaderamente, nos parecemos a lo que adoramos, decía ella. Estas cosas que el Señor me hablaba a través de esa mujer, y decía, cuando nosotros somos adoradores verdaderamente, nos parecemos a lo que adoramos. Si nosotros tenemos esa conexión con Dios, ¿cierto? Si nosotros en la mañana nos levantamos siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, no importando la edad, no importando la condición en la que usted esté, si es pobre, si es rico, si usted en las mañanas se levanta, se presenta delante de Él, si cuando usted va andando por el camino, no es que nosotros nos volvamos religiosos, sino que realmente sea nuestra esencia, porque nosotros somos espíritu y necesitamos de su presencia. ¿Para qué? Para vivir. Para vivir, o sea, nosotros necesitamos de su presencia en todo tiempo. Si realmente esa esencia de Dios está en nosotros, nos vamos a parecer más a Él. Pero si nuestra esencia no está conectada con el Padre, que es espíritu, ¿a quién nos vamos a parecer? Realmente, ¿a quién nos vamos a parecer? La palabra adoración viene de una palabra griega que se pronuncia proskuneo, que significa proskuneo, que eso preguntaba, proskuneo, que significa que es una persona que vive postrado, rendido a su Señor, como el que pone su boca en el suelo. Una persona adoradora es una persona que tiene una total entrega, una total sumisión, una total rendición a Dios. Y vamos a leer Romanos 12:1, que este libro nos habla claramente de lo que es un verdadero adorador. Vamos todos a Romanos 12:1. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice en el versículo 2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un verdadero adorador no se conforma a este siglo, no vive su vida a su manera, no es un cristiano moderno, porque ya escuchamos conceptos así, cristianos modernos, cristianos que no somos tan religiosos, cristianos que nos gusta la moda, que nos gusta innovar, que nos gusta permitir muchas cosas, porque está de moda aceptar el pecado en la iglesia. Hay un movimiento tremendo en este tiempo, donde se ha perdido realmente la importancia de la adoración. Entonces aquí Dios, Pablo, nos está hablando algo muy importante y Dios quiere esto de nosotros. Pablo está haciendo un ruego, porque él está diciendo, ¿y a quién estaba diciendo esto? A los romanos. Él está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Hoy Dios nos está diciendo, presenten ustedes su vida, todo lo que ustedes son, porque aquí dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no agradable al pastor, no agradable a los líderes. Mire, estamos en un tiempo donde simplemente usar máscaras, usar comportamientos de cristianos en la iglesia, eso está de moda. Y yo puedo quizás engañar al pastor, yo puedo engañar a los líderes, pero ¿quién soy realmente? Hoy quiero que nosotros entendamos nuestra integridad, nuestra moral, cómo está delante de Dios. No podemos seguir nosotros presentándonos de cualquier manera ante Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios santo, que Él es un Dios perfecto. Él se merece lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros entendamos realmente qué es vivir en el Espíritu, vamos a poder ser un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Dice que es vuestro culto racional. Pero él ahí enfatiza algo y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Realmente nosotros podemos transformar nuestro comportamiento, ¿cierto? No nos podemos conformar a lo que está sucediendo en el tiempo, porque si nosotros nos conformáramos y nos acomodáramos a lo que está viviendo la iglesia, ¿qué sería de su amada iglesia? Cuando Pablo estaba hablando aquí a los romanos, era un tiempo donde realmente habían más o menos, para hacer como un ejemplo, 100 cristianos en medio de 1 millón de romanos, donde simplemente había una influencia de qué, de épocas, una influencia en esta época en Roma era impresionante cómo se generaban sacrificios a dioses, cómo sacrificaban personas, niños, o sea, era una cosa impresionante. Y llegar con un pensamiento transmitido directamente por Pablo, y que es un pensamiento directamente por Dios, a 100 personas, donde esas 100 personas impactaron a Roma. Y estoy hablando en cantidad, muy poquitos. Miremos nosotros La Calera, la iglesia Centro de Fe y Esperanza, que es el Señor que nos está hablando en esta noche. ¿Qué impacto estamos generando nosotros en La Calera? No nos podemos conformar a lo que está viviendo La Calera. No podemos simplemente conformarnos porque allí se permite aquello, o porque nosotros quizás digamos, sí, esto de pronto lo podíamos experimentar en la iglesia y no es de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que no nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Si yo no me lleno de la palabra, ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo voy a renovar mi corazón? Sabemos que todo empieza por un pensamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a actuar? Los pensamientos, lo que nosotros muchas veces hacemos. Entonces el Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero yo creo que estas palabras se quedan cortas para lo que el Señor quiere hacer con usted, con cada uno de los que están aquí. Muchas veces a nosotros se nos olvida qué es lo que el Señor quiere hacer. Al alma se le olvida muchas veces lo que Dios ha hecho por nosotros. A usted quizás se le olvida en esos momentos cuando usted va y experimenta la gloria de Dios.
Porque yo creo que, levanten la mano a quienes, aquí quienes muchas veces allí en el secreto ha experimentado la gloria de Dios. 4. ¿Solo 4? A ver, levantemos la mano. ¿Quiénes han experimentado realmente la gloria de Dios? Ha sido mucho, ¿cierto? ¿A quién se le olvida? Al alma, a mi cuerpo, a Anabel. Pero ¿sabe quién nos lo recuerda? El Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Eso nosotros lo sabemos. Pero si nosotros entendemos que así como decía en Juan 4:23, y recordamos de dónde nosotros salimos, que eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que nosotros recordemos que hemos salido de Él, independientemente de cómo Dios lo haya llamado a usted, porque Dios lo ha llamado, quizás escuchó algún mensaje por medio de un celular, quizás en una iglesia, quizás por medio de una persona, pero independientemente, todos los seres humanos, todos hemos salido de Dios. Entonces es el tiempo de que nosotros recordemos, como decía en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora vayamos por un momento, vayamos a Miqueas 6. Miqueas 6. ¿Ya lo encontraron? Bueno, si no me encuentro aquí rápido, lo buscamos, lo leemos allí. Miqueas. Se me perdió Miqueas. Bueno, voy a leerlo acá. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Muchas veces nosotros pretendemos que por medio de lo que nosotros sacrificamos o por medio de lo que nosotros hagamos, no hay nada que compense realmente adoración a Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita que le adoren? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Él necesita? No necesita. Es un mandato. ¿Dios necesita? Él no necesita. Él no necesita, porque si Él necesitara de nosotros, estaría en la misma condición que nosotros. ¿Quiénes necesitan? Nosotros. O sea, realmente la necesidad es de nosotros, porque nosotros salimos del Espíritu de Dios, nosotros dependemos de su Espíritu. Por eso es que el Señor nos diseñó con ese modelo, con esa forma de que nosotros nos podamos comunicar por medio de Él. O sea, si nosotros entendiéramos que es que Él no necesita, uno muchas veces acá como líder, les digo la experiencia, uno muchas veces aquí uno sufre, porque yo me paro acá y yo puedo ver panorámicamente a todas las personas, y uno muchas veces con los gestos, con los movimientos, uno mira si la persona está dispuesta o está enojada, o realmente uno tiene un lenguaje expresivo y uno puede mostrar muchas cosas, independientemente de que yo lo quiera hacer o no lo quiera hacer. A veces yo quiero mostrar que no estoy molesta, pero mi lenguaje expresivo lo muestra que sí. Y muchas veces yo estando aquí, yo digo, Señor, me provoca bajar y decirle, hermano, adore a Dios, por favor, levante las manos. Sé que es una expresión, porque es algo que estamos aprendiendo. Ser adoradores es vivir con nuestra vida rendida delante de Él, postrada como si nosotros tuviéramos nuestro rostro contra el piso. Eso es ser adorador, ¿sí? Tener nuestra vida rendida hacia Él. ¿Cómo? Nuestras emociones, nuestros deseos, mi orgullo, tenerlo allí postrado, eso es ser adorador. Pero una de las expresiones que nosotros mostramos por medio de la adoración es la exaltación, y eso lo hacemos cuando nos reunimos aquí en este lugar, muchas veces en la casa. No sé si ustedes en la casa adoran a Dios. Sabemos que por medio de la adoración se desata una cosa impresionante espiritual, pero también es una forma de hacerlo. Y muchas veces cuando yo me paro acá, yo digo, ay Dios mío, realmente, si no tenemos disposición para nosotros hacer una expresión hacia Dios, ¿cómo es realmente mi vida allá? Ahí está la evidencia. Realmente no estamos bien delante de Dios. Simplemente es una expresión, pero podemos por medio de esa expresión mostrar muchas cosas.
No hay una acción, no hay un sacrificio para que nosotros podamos decir, mire Señor, yo hago esto. ¿Qué es lo que está pidiendo? Mire lo que está diciendo Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Grabémonos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué pide Jehová de nosotros en esta noche? Dice, solamente hacer justicia, el amor, amar y misericordia. Y tercero, humillarme ante Dios, reconociendo que he salido de Él y reconociendo que necesito de Él. Dios no necesita de nuestra adoración, porque Él sigue siendo Dios, con o sin adoración. Dios siguió siendo Dios cuando Luzbel se rebeló contra Él. Él siguió siendo Dios, aunque había sido un ángel creado con el propósito de que le adorara, pero siguió siendo Dios, ¿o no? Aunque pasen los siglos, Él va a seguir siendo Dios. El ser humano es el que necesita adorar. ¿A quién? A Dios. Muchas personas en este tiempo están adorando lo que no deben, adorando lo que no conocen, como decía en Juan 4:23, porque no conocen realmente a Dios. Él está diciendo, aquí estoy yo en esta noche para que puedas comunicarse en medio de tu espíritu. No hay nada que nosotros podamos hacer aquí como grupo de alabanza para que usted pueda tocar el corazón de Dios. Eso lo hace solamente tú y Él. ¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo allá? Volvemos a preguntar. El Señor, ¿qué pide? Una generación diferente, una generación postrada ante Él, una generación que realmente provoque cielos abiertos, una generación que realmente busque el rostro de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón, todo de nosotros, el todo. Entender siempre que los beneficiados somos nosotros. La adoración expone lo que somos en verdad. Y no estoy hablando otra vez de venir a cantar aquí. La adoración expone lo que tú eres afuera. ¿Quién eres tú afuera? ¿Quién eres tú en tu casa? Vamos a ir a 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué debe haber en nuestra vida? Libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, reflexionemos por un momento. ¿Realmente hay libertad en mi vida? ¿O no? ¿Realmente hay libertad en mi corazón? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Volvemos al mismo punto. Nosotros somos espíritu, y cuando yo voy a la presencia de Dios, entendiendo que yo me estoy acercando a Él espiritualmente, es donde el Señor empieza a mostrar su gloria. Es al punto que yo les decía a ustedes que entre más yo busco a Dios, más tengo que parecerme a Él. Entre más yo adoro, más me tengo que parecer a Él, más tengo que hablar a Él. Se me van, digamos, como que transmitiendo todos sus pensamientos, todo lo que Él es, su manifestación gloriosa, su misericordia, su amor. Mi corazón no empieza a ser duro cuando las personas se acercan, sino que voy a poder mostrar su amor, su poder. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Y aquí en el 18 dice, por tanto nosotros todos mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Usted sabía que cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas veces Él nos muestra tal y como somos? El Señor desnuda nuestra alma, el Señor desnuda nuestro corazón. Muchas veces nosotros, dice la palabra, que engañoso es el corazón, y el corazón muchas veces nos engaña, pero dice que ¿quién lo conocerá? Solamente Él conoce nuestro corazón, y por eso cuando nosotros nos acercamos a Él, Él puede desnudar nuestra alma y mostrar realmente nuestra condición. Ahora vamos a ir a Juan 1:47, ya para ir terminando. Juan 1:47.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cuántos se acuerdan de esa escena? Impresionante. El Hijo de Dios estaba dando una referencia espectacular de un israelita, porque está diciendo, se me perdió, he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Solamente con verlo Jesús identificó quién era Natanael y se dio cuenta que era un hombre transparente. Natanael, ¿qué pasó? Él quedó sorprendido, porque él dice en el 48, y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué lindo es esto, que cuando el Señor nos vea a nosotros, diga: he aquí un verdadero adorador, en el cual no hay engaño. He aquí un verdadero hijo mío, en el cual no hay engaño. Eso es lo que el Señor quiere realmente, que nosotros seamos para Él. Que cuando nos vea Jesús pueda hablar de ese verdadero adorador y no diga: no te conozco. No te conozco porque no me buscabas en oración. No te conozco porque nunca hablamos. No te conozco porque no te acercaste a mí. Por eso, como leíamos en el versículo, si me acuerdan, el versículo donde hablaba que el que se acerca a Dios, crea que le haga. Hebreos 11:6. Sí, ya me acordé. Entonces, que cuando el Señor realmente estemos frente a Él, el Señor diga: realmente yo te conozco. He aquí a mi hijo, el que me buscaba en oración, el que vivía una vida en adoración real, verdadera. Un hijo que estaba interesado por aprender de mi palabra, por aprender de mí. Y que no nos diga: no los conozco. Yo le invito a que usted esté por un momento sobre sus pies. Y vamos a estar en un tiempo